Bien, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a orar al Señor para entregarle este tiempo a Él. Hermano Miguel, nos dirige en oración, por favor. Hermano Miguel. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por permitirnos, Señor, este momento de poder disponer en nuestro corazón el aprender más de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Lo entregamos en tus manos, Padre, para que tu bendición pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Que uses a nuestro hermano Rolando para compartir esa palabra, esa enseñanza que es vital para cada una de nuestras vidas. Padre, gracias a este momento conectados y por aquellos que más tarde lo puedan hacer. Bendito Dios, gracias por decirnos y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. 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 Gracias, hermano Miguel. Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que vimos la clase anterior para pues prestarle tiempo y espacio a algunas preguntas, algunos comentarios que puedan tener. ¿Todo blue? Aquí decimos así, ¿verdad? Todo blue, todo azul. Muy bien. Bueno, vamos a entrar ahora ya de lleno a los puntos cruciales para conocer más detalles de lo que es el Tribunal de Cristo. Vamos a trabajar en el manual en los primeros 6 puntos ya del desarrollo del tema, que es el punto 4, desarrollo del tema del Tribunal de Cristo. Vamos a trabajar con el primer punto, el significado, el tiempo, el lugar, el juez y los convocados al tribunal. Esos son los 5 puntos que vamos a ver. Página 7, hermano. Página 7. Página 7, sí, exacto. Gracias. Ahí vamos a comenzar. La sesión 4, el Tribunal de Cristo, y iniciamos con estos 5 puntos que son los que vamos a ver: el significado del tribunal, el tiempo del tribunal, el lugar del tribunal, el juez del tribunal y los convocados a ese tribunal, ¿verdad? A ese el Tribunal de Cristo. Vamos con el primer punto, que es el significado del tribunal. Apocalipsis 22:12. Aquí está el texto, ¿verdad? Es un juicio ante Cristo con un propósito. El propósito es recompensar, y según lo hecho por mí, o sea, según lo hecho por cada quien, ¿verdad? Yo lo he personalizado según lo hecho por mí. Aquí tenemos el texto, Apocalipsis 22:12, es un juicio ante Cristo con específicamente esto. Y dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y la pagaré a cada uno según lo que haya hecho, ¿verdad? Traigo conmigo mi recompensa, o sea, es algo de él, ¿verdad? Y dice que la va a pagar.
¿A quién se la va a dar? A cada uno según lo que haya hecho. Entonces, ese bema que vamos a ver es que tiene que ver no solamente con la recompensa, sino con esta frase, según lo que haya hecho. O sea, como ese calificativo que se va a hacer de cada obra, de cada acción mía, de cada eh, andar mío en la vida como creyente. Entonces viene Cristo a recompensar, pero según lo que he hecho. Ese es el parte del el significado. Viene del griego criterión y significa criterio. Hay dos textos que vamos a ver, Santiago 2.6 y 1 Corintios 6.2. Dice Santiago 2.6, pero vosotros habéis afrentado al pobre y no os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Esa palabra utilizada ahí, tribunales, es criterión o criterio, ¿verdad? Ese tribunal donde eran llevados y eran juzgados. También tiene el otro significado que vamos a ver más adelante. Tenemos 1 Corintios 6.2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, esas frases que están ahí de juzgar, que se ocupan dos veces, se utiliza la palabra criterión. O sea, van a ser juzgadas o con la idea de tener un criterio para hacer un juicio, ¿verdad? Tener un criterio para hacer un juicio, o tener argumentos. Eso es lo que tiene como significado ese criterio. Primera de Corintios 5.10 también dice el segundo significado, que es el bema. Significa escalón o del ancho del pie, ¿verdad? Es ese como una medida, el ancho del pie. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, en este caso, la palabra tribunal es el bema y significa ese escalón. O sea, como la grada que hay que subir para que se emita un juicio sobre el que va a estar ahí, ¿verdad? Ese es más o menos el significado del tribunal de Cristo. Pero dice el texto, ¿por qué es necesario? Y interesante es que lo he buscado en el griego, la palabra todos nosotros, y efectivamente en el original griego eso es lo que dice, ¿verdad? Todos nosotros estemos frente a, comparezcamos. Es un sinónimo. En el griego son dos palabras, pero aquí se ha traducido como una sola, ¿verdad? Estemos frente al tribunal de Galba. La palabra recibir en el griego es recompensa, ¿verdad? Es recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ese es el bema de Cristo. Y significa eso, ¿verdad? Escalón o del ancho del pie. También tenemos el texto de Lucas 14, y dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Como resultado de ese bema en el tribunal de Cristo es esto que sucede aquí, ¿verdad? Serás bienaventurado, porque, y aquí son palabras de Cristo, que
que hace referencia a los escribas y fariseos. Está diciendo lo que ellos no pueden recompensar, pero hacia un futuro está dicho que va a ser recompensado. ¿En qué momento? En la resurrección de los justos. Entonces, este versículo lo vamos a ver de nuevo un poquito más adelante. Ahorita estamos nada más con el significado de la palabra y los usos de este en algunos textos. Ahora, el tiempo del tribunal. Se presenta en el cielo a la novia galardonada. Aquí tenemos este texto que creo que lo tengo equivocado, pero vamos a buscarlo. Sí. Sí, no, es 9:7 o 9:17. 9:7 al 10. Es 9:7, sí. Sí, ¿verdad? Ajá, del 7 al 10. Capítulo 19. Vamos a buscarlo. Y creo que es, vamos a ver, es de 19, o sea que el 1 se me fue para allá y es 19:7 al 10. ¿Cómo lo tienen ustedes? Eso del 19 es lo de las bodas del Cordero. Ah, ok, lo tienen bien. Entonces yo está, lo tengo está correcto, equivocado está, aquí en la... es correcto, sí. Pero está Okay. bien, aquí sí, las fotocopias están bien. Ok, ok, magnífico. Entonces, capítulo 19, verso del 7 al 10 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, el tiempo del tribunal va a ser justamente antes de la segunda venida de Cristo, como lo vamos a ver. Acuérdense que la segunda venida de Cristo son dos etapas. Cuando Cristo viene en las nubes al cielo para llevarse su iglesia, y luego cuando Cristo viene a la tierra a emitir juicio, ya no viene con amor, viene con espada y viene a emitir juicio. Antes de eso se da las bodas del Cordero, y antes de eso se da el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces ya la novia ya está galardonada, ya está vestida, ya está lista para la boda. Ya se arreglaron todas las cosas y el Señor Jesús ha hecho lo que había prometido, ¿verdad? Como lo estamos viendo ahorita, que es una promesa. Entonces, el tiempo del tribunal es antes de la segunda venida de Cristo, y ahí vamos a verlo en Apocalipsis siempre, capítulo 22, verso 12. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Antes de la venida. Luego tenemos 1 Corintios 3:13, se hará manifiesto en un futuro. Y vamos a ir buscando estos textos. Ahora, quiero decir que aquí en esta parte hay hasta ahora pero mucha discusión sobre estos tiempos. Pero la base para ver esto son los textos que vamos a ver a continuación. Yo quiero ser bien sincero con ustedes.
con toda la discusión que hay teológica sobre este punto, realmente a nosotros no nos concierne meternos a eso. Tampoco quiero decir que mis palabras son ley, ¿verdad? Porque hay todo unas variedades de criterios en esto. Lo que sí es claro, y lo que yo estoy convencido con eso, es que no vamos a estar en el gran juicio del trono blanco, que sí vamos a estar en el tribunal de Cristo, que va a ser antes de la segunda venida, porque en la segunda venida Cristo viene a emitir juicio y viene con espada, que es justamente después de haber sido llevados a la presencia de Dios, como vamos a ver en Tesalonicenses. Entonces, ahí justamente en ese espacio entre la llegada y los eventos que se van a dar antes de las bodas del Cordero, en el que se cree, ¿verdad? Se concibe la idea de que una novia no puede ir a la boda si no se han arreglado todas las cosas. Ya fue perdonado, ya fue limpiado, ya fue santificada. Pero los premios van a ser entregados de acuerdo a la posición justamente antes de la boda del Cordero. Aunque aquí lo tenemos en el Apocalipsis en el 19, lo tenemos en el versículo 19 y luego allá la promesa en el capítulo 22, ¿verdad? Sí, hay toda una, como digo, hay toda una discusión, pero a mi juicio, y esta es mi apreciación personal, que si no se han arreglado todas las cosas, si no se han entregado todo lo que ya ha sido galardonada la esposa, yo creo que va a ser antes del tribunal de Cristo, porque al final, quiero decir, antes de la boda del Cordero, porque al final Cristo viene con la iglesia a emitir juicio. Acordemos que Apocalipsis es un relato del apóstol Juan y habla de todos esos advenimientos, pero no necesariamente tienen un orden así como están escritos, ¿verdad? Sino hay momentos y espacios en los cuales Apocalipsis está mencionado, pero en algunos de esos hay unos traslapes. Y como digo, no es cuestión de que nos quebremos la cabeza por saber en qué momento va a ser o no va a ser. Lo cierto es que va a ser antes de su segunda venida en la segunda etapa, que se hará manifiesta en un futuro, como dice aquí, Primera de Corintios. Eso es lo que yo quiero puntualizar, ¿verdad? Los puntos más relevantes. Es como decir, bueno, de aquí para allá, lo que tenemos que hacer es meter la pelota debajo de aquellos 3 palos. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cuántos pases van a dar? No lo sé, pero hay que meter el balón allá en medio de aquellos 3 palos. Entonces, cuando se hace un gol, no se sabe exactamente cuántos pases se van a dar, si fue uno en especial o fue autogol. Hay tantos elementos que pueden suceder, hay tantas cosas que quedaron en Apocalipsis un poco nebulosas, que no hay ciencia cierta sobre algunos aspectos. Y por eso es mejor quedarnos con lo más relevante, ¿verdad? Con lo más puntual que está dejando el texto. Ahí sí no nos podemos equivocar. Así que hago la aclaración. Luego vemos 1 Corintios 3:13, que dice, y no como Moisés, perdón, estoy leyendo 2 Corintios. Si alguien lo tiene, que lo lea, porque yo estoy en otro texto. 1 Corintios 3:13.
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque Ajá. el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La probará, y todo está en futuro, ¿verdad? Entonces será manifiesta cuando, en un futuro, y ese futuro es justamente el tiempo que estamos definiendo ahorita. Ahora, primera de Corintios, una hojita, unos versículos más adelante, 4 o 5, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? A ver, Primera de Corintios 4, 4 o 5. 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ok, su alabanza de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien lo que dice. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, o sea, Cristo, aclarará también lo oculto de las tinieblas. Por eso les digo, no nos preocupemos ni tampoco nos quebremos la cabeza por, o sea, tener así, ¿verdad? Al centavo, justamente el tiempo y sí podemos identificar el periodo, que es el que estamos identificando ahorita con esto. Pero algunos otros detalles la Biblia no nos lo dio, pero sí es claro que es antes de su segunda venida, que será en un futuro y que será hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y está hablando de su segunda venida. No está hablando en el momento que nos recibe en el cielo, sino en el momento que ya estamos en el cielo con Él, ¿verdad? En el reino de Dios, en la nueva Jerusalén. Veamos otro texto, 2 de Timoteo 4:8. Amén, hermano. Lo leo. Sí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ajá. Ok, está guardada la corona de vida, de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí vemos que es no solamente el futuro, sino que habla del tiempo que la iglesia ya está en la presencia del Señor. Luego tenemos Mateo 16:27. Hermano, Sí. sí, la corona de justicia va a ser entregada en la segunda venida. O Así sea, es. todos los premios van a ser entregados en el tribunal de Cristo. Solamente la corona de salvación es la que ya ha sido entregada a cada uno de nosotros cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor y declaramos quién es el Señor para nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador. Esa es la única que ha sido entregada ya. Cuando estemos viendo los premios, vamos a ver que ya ha sido entregada. El texto que estemos examinando ahí nos aclara. Mateo 16:27. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo. Porque Dice, porque estas son palabras del Señor. Sí, léalo. Porque el Hijo Léalo, del hermano. Hombre, Sí, siga. porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme sus obras. Y piensa bien el dato.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Y no hay ningún texto en la Biblia que diga que va a venir así, ¿verdad? En la gloria del Padre antes de su segunda venida. Entonces, estamos claros que es en su segunda venida en los cielos. En la primera parte, antes que Él venga con espada a emitir juicio sobre el mal. Luego le tenemos Lucas 14:14. Sí, lo leo. Léalo. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Ok? Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este texto nos podría confundirnos en el sentido en que, bueno, ¿en qué momento va a ser la resurrección de los justos? En la primera etapa de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En los cielos. Eso es lo que nosotros afirmamos. Pero la resurrección de los muertos es justamente ahí, da inicio y termina con la boda del Cordero, en el sentido en que es toda una fiesta, y ese tiempo incluyendo el tiempo de los 1000 años. Ahí encontramos ese periodo de tiempo. Cuando el Señor esté cuando estemos nosotros en su presencia, o sea, las cosas no van. ¿Cómo explicarles esto, hermano? Tratando de entender un poco lo que Albert Einstein dijo sobre el tiempo, que el tiempo es efímero, dijo él. Nosotros todo lo medimos en tiempo, medimos días, años, meses, segundos, horas, minutos y eras, ¿verdad? Todo lo medimos así y creemos que así funciona la mente de Dios y el plan de Dios. El plan de Dios no está sometido al tiempo del hombre, porque para Dios 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Entonces, el concepto, la idea de Dios de tiempo es completamente diferente al concepto y la idea de Dios de tiempo que tenemos nosotros, los hombres. Entonces, el tiempo que va a perdurar en ese momento en que la iglesia es llevada hacia la presencia del Señor, entran en un ámbito completamente diferente. Yo ni siquiera me lo imagino, ni siquiera sé cómo me voy a sentir, en el sentido que digo, porque la Biblia dice que habrá gozo, que habrá alegría, pero ¿en qué momentos de la vida yo he manifestado algún gozo del Espíritu Santo? Bueno, en varias ocasiones, ¿verdad? Uno de ellos es cuando mi primer hijo nació. Como era el primero que tenía, yo lo vi nacer, estuve en el parto de mi esposa y me lo pusieron en mis manos, ¿verdad? Que yo sentí un tremendo gozo, pero también una tremenda responsabilidad, porque cuando lo tuve en mis manos, asumí mi rol de padre y dije, hoy soy papá, ¿verdad? Y hay que entrarle con todo en este sentido, pero yo me sentí muy gozoso de ver aquella criatura tan frágil, tan pequeñita, tan inocente, y un sentido de responsabilidad que no lo sentí como algo penoso, sino como una alegría, ¿verdad? De poder servirle a Dios de esa manera. El día de mi conversión, yo me acuerdo que sentí un gozo extraordinario, ¿verdad? Que yo no lo podía explicar y quería que todo el mundo se convirtiera, de todos los que estaban a mi alrededor, y a todos les hablaba. De
mi verdadera conversión, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que no, huía y me escondía y llevaba la Biblia en una bolsa para que no me la vieran. Pero de otras cosas que de gozo es cuando me casé, ¿verdad? Cuando estuvimos en el tiempo de la boda con mi esposa y fue un gozo tremendo, o sea, en esos momentos en los cuales Dios ha estado ahí y se ha manifestado extraordinariamente. Ustedes podrían dar testimonio también de algunas cosas en las cuales han sentido un tremendo gozo, pero yo creo que ese gozo que hemos sentido por cosas que nos han pasado en la vida, que han sido extraordinarias, que han sido sobrenaturales, eso no es ni lo mínimo de lo que realmente nosotros vamos a sentir o a manifestar en una plena manifestación espiritual de lo que es la adoración a Dios. Y una paz, una armonía con Dios mismo, ¿verdad? Con Cristo, que realmente es inexplicable. Como bien veíamos en aquel canto del amor de Dios, que es, o sea, su inmensidad no la podríamos explicar, como dice esa alabanza, ¿verdad? Ese himno. Y yo no sé, ¿verdad? Quisiera oír ustedes si han sentido un gozo extremo así. O sea, como digo, han habido momentos en los cuales yo me he sentido así, quizás algunos de ustedes, pero no sé si conciben esa misma idea de que no va a ser el mismo gozo que tenemos hoy que cuando estemos en la presencia del Señor. Es un gozo inexplicable, en el cual yo realmente no quiero ni pensar cómo me voy a sentir, porque no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Solo creo en la promesa de Dios. Y eso me llena de gozo, de saber que aquí está y que Dios me lo ha prometido y que conozco a ese Dios que no olvida sus promesas y que las cumple. Entonces, eso me llena suficiente para esperar ese momento. Ahora, no todo el tiempo paso pensando en la venida del Señor, ¿verdad? Soy carne y hueso y a veces quiero que todavía no venga, ¿verdad? Pero no sé si habrá el sentir también en alguno de ustedes, pero porque hay proyectos, hay cosas aquí, cosas allá, pero Dios sabe y conoce mi corazón. Y en base a eso también Dios me va guiando, ¿verdad? Me va llevando aquí por allá. Pero quería exponer eso porque realmente yo no sé, ni tengo la menor idea cómo será el momento justo de estar en la presencia del Señor. No sé si alguien quiere compartir algo más. Sí, hermano, bueno, nada más rápidamente decir que, como bien citaste, todos tenemos gozo cuando pasamos por algún momento como el que describes de tener un hijo, de, no sé, cuando gradúas de la universidad, cuando te compras tu casa, tu carro, en fin. Pero todos esos momentos de gozo son pasajeros, que duran solamente cierto tiempo, pero pues es inimaginable cómo poder pensar en que en el cielo tenemos un gozo permanente y eterno. Entonces eso es lo que todavía agrega más al gozo, el saber que en el cielo será un gozo que no dejará de ser. Eso es lo que yo quería comentar. Exacto. Hermano, sí, o sea, la palabra dice que Sí, vamos a exacto. Gracias. Sí, Roberto. Sí, que vamos a pasar alabando al Sí, Señor. Vamos a pasar alabando al Señor, Sí. cantándole, y bueno, eso va a ser una felicidad, ¿verdad? Creo que ni vamos a dormir. Sí. Sí, como ya no va a haber el sol que nosotros tenemos, ¿verdad? Sino que el resplandor del Señor es el que nos va
a alumbrar, es que realmente se nos va a quitar todo aquello que nos hace depender de la vida carnal, ¿verdad? La vida física. Como dice, no va a haber dolor, no va a haber sueño, no va a haber cansancio, no va a haber nada otra cosa que la adoración a Dios. Por eso le digo, yo ni me imagino, ¿verdad? Solo digo, así como aquella historia que yo les contaba del amigo cuando le preguntamos que qué haría si viniera Cristo cruzando la calle hacia donde él, y dijo, yo me quedaría parado esperando que él me abrace. Exactamente eso, ¿verdad? Eso, esperando que el Señor nos diga, ven, hijo mío, ¿verdad? Te amo. O sea, no sé qué cosa tan extraordinaria va a pasar, pero yo espero eso, ¿verdad? Yo espero eso en el Señor. ¿Habrá algo más que conversar de esto? Bien, el tercer lugar del tribunal, tenemos el lugar, ¿verdad? El lugar donde va a ser. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, el camino hacia el punto alcanzado o al que se ha entrado. Lo que se ha entrado no estrado, lo que se ha entrado. Quiero ver. Estaba cansado yo cuando estaba haciendo esto. Es el punto 3. Bueno, antes de pasar al punto 3, punto que ha alcanzado o al que se ha entrado. Tenemos una cita que a mí me interesó ponerla en su manual. Sabía yo que me hacía falta algo. Y en su manual tienen una cita de un comentario. Y quisiera que todos fuéramos a la página 7 del tiempo del tribunal, antes de pasar al punto 3. Veamos. Carlita, Stephanie, o sí, ¿pudieras leerlo, por favor? Carlita. No está quizás Sandra Arceda. Si gusta, yo leo la cita, hermano. Soy Tamara. ¿Sí? Ok. También, Tamarita. Primera a los tesalonicenses 4:17. No. La página 7. El número 2, el tiempo del tribunal. Ok. Donde dice en Apocalipsis 19:7-10. Es presentada en el cielo la novia galardonada por Cristo, enfatizando que el tribunal de Cristo sucederá entre el arrebatamiento de los creyentes al cielo y el retorno terrenal de Jesús. ¿Continúo? Paul Benauer lo resume muy bien. Este evento está conectado aparentemente con el arrebatamiento, aunque es anterior a la segunda venida de Cristo, ya que los cristianos que regresarán con él ya habrán recibido su galardón. La iglesia fue recompensada en Apocalipsis 19:8, cuando Juan dice, a ella, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La propia vestimenta representa el galardón. El hecho de que la novia lleve vestidos hermosos señala que ya ha recibido el premio por
sus justas acciones. Este suceso se ubica justo antes del retorno del Señor Jesús del cielo para gobernar el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tribunal de Cristo, por lo tanto, tendrá lugar justo antes de la segunda venida, pero después de que el Señor Jesús haya llevado a la iglesia al cielo. El galardón de los creyentes presupone un periodo prolongado de tiempo y un arrebatamiento que ocurre antes de los últimos 7 años nos daría el tiempo suficiente. ¿Sí? Este comentario es lo que nos ayuda a entender mejor el punto 2 que acabamos de terminar. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, yo tengo una pregunta. No es Sí. necesariamente relacionada con el Tribunal de Cristo, sino es aquí lo que dice respecto a que los que regresen en la segunda venida a la tierra. ¿Esto significa que no todos los que están en ese momento en el cielo regresan a la tierra? Sí, se cree que será un grupo de escogidos. No se cree que va a ser en su plenitud toda la iglesia. Así se concibe la idea por la mayoría de los teólogos en este sentido. Ok, muchas gracias. Una consulta. Sí. Cuando menciona aquí la iglesia, creo que en el principio de la clase ubicó como 3 grupos, ¿no? Los judíos, la iglesia y los gentiles. Sí. Si no me... Entonces, esta parte solo es la iglesia, solo es ese grupo. Bueno, hermana, desde que Cristo ascendió al cielo y le prometió el Espíritu Santo a los discípulos, y en Hechos 2 en los discípulos se manifestó el Espíritu Santo. Desde ese momento nace la iglesia y la iglesia comienza a desarrollarse con los 12 discípulos, con los 70 y con los 120, ¿verdad? Y comienza a crecer. Cristo le dio el mandato a ellos que fueran a su Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue, ¿verdad? Al principio se quedaron ahí concentrados, pero después, por medio de la diáspora, se esparcieron a todas las regiones en aquel entonces y se encontraron cristianos en todo Medio Oriente, Macedonia y todo Europa. Entonces, en ese desarrollo de la iglesia, en ese crecimiento de la iglesia, en el correr de los años, hasta el día de hoy, hay muchos judíos, hay muchos israelitas que se han convertido, han entregado su vida al Señor y han creído que el Cristo ya vino, ¿verdad? Pero hay muchos de ellos, especialmente judíos ortodoxos, que están esperando al Cristo todavía. Pero la iglesia va a estar compuesta por esos 3 tipos de personas. Van a ser judíos o israelitas también, porque como decía la vez pasada, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, ¿verdad? Porque los judíos son los que vienen de la tribu de Judá. Entonces van a haber israelitas, van a haber no israelitas que son gentiles, nosotros, y esos van a ser conformados por la iglesia, ¿verdad? La iglesia van a estar conformados por gentiles y por el pueblo de Dios, porque Dios les dio esa oportunidad, pero ellos no la aprovecharon,
Dios los escogió a ellos en un principio, pero ellos no cumplieron. Dios quería bendecir al mundo a través del pueblo de Israel, pero ellos no concibieron esa idea. Entonces, ya Dios dio la oportunidad, y para eso tenemos el ejemplo del libro de Jonás, ¿verdad? Si nosotros nos preguntamos cuál es la profecía de Jonás, en el libro al leerlo no encontramos ninguna profecía, aparentemente, ¿verdad? Pero si nosotros leemos a la par del final del capítulo 1 con el capítulo 3, lo que pasa con los ninivitas y lo que pasa con Jonás, y lo que dice Mateo 12, del 38 en adelante, ahí encontramos que la profecía de Jonás eran tres en uno, ¿verdad? Tres en uno. Que era que Jonás era tipo de Cristo, porque iba a pasar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y eso les dijo Cristo a los escribas y fariseos que estaban pidiéndole señal. Entonces les dijo, no, la señal no será dada, porque ya, o sea, no la voy a dar, sino que ya fue dada. ¿Por cuál? Dice el profeta Jonás. Pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y luego dice que cuando ellos vayan a ser juzgados, se levantará, dice, la generación de Nínive que se convirtió para emitir juicio sobre ellos. Entonces, está hablando que ya estaba la señal de la conversión o de los gentiles que iban a ser parte del reino de Dios. Así como los marineros se convirtieron, también los ninivitas estaban ya como parte del pueblo de Dios, esperando el momento de la entrada de Cristo al cielo, ¿verdad? Por eso que dice que cuando Cristo falleció, antes de ascender a los cielos, dice que descendió a lo más profundo de la tierra, al seno de Abraham. Y ahí en el seno de Abraham estaba todos los que habían muerto esperando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Esa frase ya en el hebreo original, en el griego original, hace luz a la apertura del área del seno de Abraham, que estaban esperando todas esas almas de que Cristo Jesús viniera y cumpliera con la promesa que Dios había hecho del Cristo, que iba a cumplir a la perfección todo lo que Dios esperaba, ¿verdad? Así que fue llevado, fue rescatado con Cristo, y cuando la iglesia se forme, va a ser formada por todos los del Antiguo Testamento que Dios los consideró como justos, y incluyéndonos a nosotros, los gentiles. Acordémonos que dentro de ellos también hay los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, Ruth, la moabita, está en esa lista, y la ponen en la genealogía de Cristo, igual que Rahab, que tampoco eran israelitas, ¿verdad? Entonces, Dios nunca hizo excepción de personas. La promesa que Dios dio, pues la dio desde Abraham, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas las naciones, y haré de ti una gran nación. Y entonces habla de la fe de Abraham, y es la fe de Abraham la que le contó como justicia, o sea, la que lo redimió del pecado a Abraham, fue justamente la fe. Y es esa fe la que hoy estamos poniendo en práctica nosotros, la fe que es puesta cuando nacemos espiritualmente, ¿verdad? No es una fe que ya de pronto nuestra fe se convierte en otra cosa, ¿no? Dios la pone, ¿verdad? Eso nos dice el libro de Efesios, que Dios juntamente con el Espíritu pone la fe en nosotros. Esa fe que nos hace creer, que nos hace ver las cosas espirituales de Dios, porque no se puede ver de otra manera. Si un no creyente está con nosotros y leemos un texto, nosotros encontramos unas verdades espirituales extraordinarias en el texto, pero el no creyente no hay muchas cosas que no las va a creer, ni va a estar convencido de eso.
Pero el creyente sí va a estar convencido cuando pone en juego esa fe. El creer que Dios va a obrar sobremanera y que va a cumplir con las promesas que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, la iglesia va a estar compuesta por esos dos grandes grupos, por los israelitas y los gentiles. No sé, hermana, si pude responder su consulta. Sí, está bien. Yo había entendido como que eran las personas a partir del primer siglo, no los anteriores, como por ejemplo David, Abraham, y como estaba mencionado, bueno, Ruth está dentro de ese grupo, ¿no? Yo lo había entendido diferente. Sí, están de eso. Ajá, están dentro de ese grupo, o sea, jamás lo iba a apartar Dios, ¿verdad? Y son hombres y mujeres que estuvieron al servicio de Dios, y todo el trabajo que ellos hicieron y la obra que hicieron Moisés y la obra que hicieron todos ellos, a pesar de que tuvieron errores, igual que nosotros, Dios siempre los ha considerado como parte de su reino. Y no digamos nosotros, ¿verdad? O sea, no somos Moisés, no somos David, o alguno de esos grandes hombres o mujeres que a pesar de Dios los tiene en su seno. Si no, pues haríamos a un lado a Elías y a Enoc, ¿verdad? Que fueron directamente a la presencia del Señor. Fueron llevados sin que ellos vieran la muerte. Bien, no sé si habrá preguntas. Quiero ver, no estoy en mi casa. La hermana dice que no estaba en su casa. Ok, magnífico. Bien, vamos al número 3. El lugar del tribunal. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17, dice que es un camino hacia el punto alcanzado o al punto punto que se ha entrado, ¿verdad? Así que vamos a ver este texto. Dice 4:17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿A dónde? En los cielos, ¿verdad? En los cielos. Entonces, cuando yo estudio el Salmo 19, ahí logro ver que en los primeros capítulos, en los primeros versículos, está toda la creación descrita, ¿verdad? Cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Entonces, el primero en el hebreo está en plural, así como aparece en el español, los cielos. Y luego habla de firmamento, ¿verdad? Entonces, al hacer un estudio y buscar en el hebreo las palabras, uno logra ver de que está hablando de 3 espacios. El espacio azul, el inmediato, el espacio de la expansión donde está todo el universo y la morada de Dios, ¿verdad? Con referencias cruzadas uno descubre que eso es así. Entonces, vemos que ahí donde se ha preparado la Nueva Jerusalén, en los cielos, ahí seremos llevados. Cielos nuevos y tierra nueva. No seremos llevados a otro lado. Por eso es que dijo Cristo que iba a ir y iba a preparar mansión para nosotros, un lugar, un espacio. Por eso digo, cuando habla de mansiones, como que nosotros comenzamos a pensar en un cuarto, ¿verdad? O en una casa, o sea, estaremos allí en una cama y todo eso, pero ni idea exactamente. Yo sé que van a haber un camino de oro, de cristal, cosas extraordinarias, pero exactamente, ni solamente lo que dice
el texto, ¿verdad? Que nos da una luz, nos da una idea de lo que va a hacer. Pero lo importante aquí es que estemos convencidos de que este tiempo especial será ahí en la presencia del Señor. Eso es suficiente para nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Alguna pregunta? A ver, una pregunta. Sí. Yo siempre he tenido la duda cuando dice, ahí estaremos siempre. ¿Tú cómo ves? ¿A qué se refiere? ¿Que ahí estaremos siempre con el Señor o ahí estaremos siempre en las nubes? La palabra nubes que se describió aquí, pues nosotros la concebimos como nubes la que vemos ahí, ¿verdad? Las nubes. Ciertamente el Señor vendrá a ese espacio, pero serán las nubes, da la idea en un sentido figurado de que será allí, en ese espacio que el Señor vendrá. Y se verá definitivamente cuando los cielos estén recibiendo a los cuerpos, porque eso es algo que no es ficción, ¿verdad? Los cuerpos cobrarán vida. Dice que el mar entregará a sus muertos, las tumbas se abrirán y nuestro cuerpo va, si ya hemos muerto y se ha vuelto polvo de nuevo, ¿verdad? Se ha vuelto tierra, Dios va a crear de eso de nuevo aquel cuerpo que permitió que naciera en un momento determinado, que viviera y que se convirtiera y que hubiera algo puro y santo en él. ¿Por qué razón? Porque Dios jamás ha desechado su creación. Cuando Dios creó a Eva y a Adán, y creó a Adán primero y de ahí creó a Eva, Dios dice que le complació lo que había hecho y vio lo que hizo y vio que era bueno, dice. Entonces Dios se complació, o sea, le agradó lo que hizo, estaba, o sea, cuando habla de esas agradar a Dios, que Dios se agrada, que Dios se enoja, son una idea de la forma en que Dios se comporta, porque Él tiene su personalidad, ¿verdad? Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero nosotros queremos entenderlo como nosotros entendemos y como entendemos a las personas normalmente, pero es algo más allá que eso, definitivamente es mucho más allá que eso. Y el saber que Dios se complace de su creación y que al ver que su creación se manchó, ¿verdad?, con el pecado, Dios jamás rechazó, o sea, fue sacado del huerto del Edén, Adán y Eva, pero jamás los despreció Dios. Siempre vino, ¿verdad? Dios siempre ha estado atento al quehacer del hombre en general y siempre ha establecido una oportunidad para acercarnos a Él. Eso es justamente lo que nos enseña los 3 libros que hablan sobre el retorno, que es Esdras, Esther y Nehemías, ¿verdad? Los 3 retornos que aparecen ahí, el primero y el segundo están descritos en Esdras y, quiero decir, sí, en Esdras y en el capítulo, en todo el libro de Nehemías, el tercer retorno. Cada uno de ellos tuvo su evento, cada uno de ellos tuvo una responsabilidad, pero ¿cuál era todo el punto de Dios? Era restablecer su relación con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido para que ellos fueran los que representaran a Dios en la tierra. Pero
al final, en la época de Cristo, ellos no lo hicieron, o sea, no lo habían hecho durante muchos años, hasta habían olvidado de él, y vino Dios que ya tenía en su plan, en su cosmovisión, el desarrollo de la iglesia. O sea, no podía menospreciar a todos aquellos que no eran el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero no estaba despreciando al resto de la gente. Dios quería que se salvaran también, ¿verdad? Y hubieron señales, hubieron lo que había dicho de Jonás, lo de Abraham y otras señales que encontramos en el Antiguo Testamento, que la salvación es también para los gentiles. Entonces, Dios jamás ha desechado su creación. Al final la va a recobrar tal y como la creó con Adán y Eva. Esa armonía, esa relación, esa comunión que hubo entre los hombres y Dios, con Adán y con Eva en el huerto del Edén, así va a ser restablecido por completo el hombre puro, santo, sin mancha, en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, ese es justamente lo que vemos en la Biblia desde un principio como un eje transversal hasta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así que no sé si he respondido su pregunta, hermano. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, hermano, perdón, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo levanté mi mano, hermano Rolando. Sí, soy primera. sí. Mi Sí, Tamarita. pregunta es en cuanto al pasaje que estamos leyendo en la primera carta a los tesalonicenses, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entiendo entonces de que seremos arrebatados los que desde antes, como explicó ahorita, creyeron a Dios y alcanzaron justicia, ¿no? Los que creímos a partir de Jesucristo. Y usted comentaba que será visible. Será visible el hecho de que, es decir, quiero como imaginarlo, ¿no? De que todos estaremos como elevándonos. ¿Será visible entonces también para quienes se quedan en la tierra? ¿Alcanzarán a ver al Señor o simplemente verán como que personas se elevan? Porque no sé si es visible la presencia o el rostro de Cristo hasta su segunda venida. Puede ser que sí, puede ser que no, Tamarita. Dice que el Señor vendrá como un relámpago, ¿verdad? Que será como algo así, instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Que un momento lo vayan a ver, no sé, he visto la película esta Dejados Atrás, no sé si la han visto. Ahí describen no necesariamente que ven subir, sino que de pronto desaparece la gente, no está ahí, ¿verdad? Creo que algo así va a ser, que la gente va a desaparecer así de pronto, y que las tumbas serán abiertas y de pronto desaparecerán. O sea, no sé si van a ver los que suben, no lo sé, porque la Biblia no describe exactamente cómo será. ¿Por qué no lo describió? Porque realmente Dios no quería dejar esos detalles, son parte de los misterios que Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque es suficiente creer en Él, que eso va a ser una realidad. Entonces, es difícil afirmarlo, Tamarita, que la gente va a ver, que se va a dar cuenta, sí. Se va a dar cuenta, sí, porque muchos que, como dice ahí, que los van a buscar y no los van a hallar, ¿verdad? Dos estarán y uno desaparecerá, dice. Y justamente así va a ser. Así entonces, que
Sí, Tamarita, dime. Ese pasaje que dice que todo ojo le verá, se refiere justamente ya al retorno de Jesucristo a la tierra. Al retorno, sí, ahí sí, al retorno de la tierra de Cristo. Correcto. Muchas gracias, hermano. Ok. Bien, otra pregunta. Bien, vamos a ir avanzando, ya nos faltan 2 puntos. Vamos al siguiente punto, que es el punto 4, que es el juez del tribunal. De acuerdo a 2 Corintios 5:10, ¿quién será? Dice Cristo. Y aquí está el texto, ¿verdad? Que a su izquierda dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí está como un título, Tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero en el texto de Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, o sea, tanto a la iglesia como a la trilogía, ¿verdad? A todos los que no se sometieron al señorío de Cristo. Entonces, Jesús va a juzgar a todos en general. Pero el juicio de nosotros no será para emitir condenas, sino será para entregar premios, para entregar coronas, para galardonar. Pero por eso es que nosotros tenemos que ponernos la pila, de tal manera que nuestra vida sea una vida acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué es fácil? No es fácil. Definitivamente no lo es, y en varias veces lo he afirmado. Pero tenemos que luchar por ello. Tenemos que insistir en aquello, y Dios nos va a ayudar a superar algunas cosas que nos tienen dominados, a luchar fervientemente por la fe cuando tengamos que luchar fervientemente por la fe, a definir aquellos pecados que David, a reconocer pecados que ya los conocemos, que nos dominan en un momento determinado, como también lo dijo David allí en el Salmo 19, y buscar una vida santa. No que nos nazca una aureola en la cabeza, sobre la cabeza, sino que Dios se complazca de mí, y tampoco no para vanagloriarme, porque entonces voy a perder todo, en el sentido de que aquello que pude haber logrado y me vanaglorio de ello, ya no va a servir, o sea, se va a convertir en heno, hojarasca o madera. Dios lo va a desechar porque busco mi gloria, no la gloria del Señor. Y ese es justamente lo que nos deja descrito el libro de Corintios en ese texto que estuvimos leyendo la vez pasada, que fue la base bíblica del tribunal de Cristo. Entonces, el juez será nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, los convocados al tribunal, ¿quiénes son? Pues aquí tenemos los textos. Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, Pablo le está hablando a los romanos, a la iglesia en Roma.
¿Y a quiénes se está refiriendo? Pues a los convertidos, ¿verdad? A los creyentes, a la iglesia. Y les está diciendo, les anticipa y les dice que todos los creyentes estarán ante el tribunal de Cristo. Pero las promesas que encontramos del tribunal de Cristo, que son los creyentes, tal y como lo vimos allá en Corintios, tal y como lo vemos en Tesalonicenses, es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia que es la que va a estar, los creyentes, los redimidos por el Señor del Antiguo y del Nuevo Testamento, como habíamos visto. Los del Antiguo Testamento son parte de este grupo que también es denominado la iglesia. Pero aquellos fueron salvos por fe, pero porque cumplieron la ley, posiblemente, pero más fue por su fe en el Señor, como Abraham, ¿verdad? Porque en la época de Abraham no había ley, pero dice que la fe de él le justificó, fue suficiente para eso. Entonces, tenemos ya los elementos los 5 elementos claves de los primeros puntos del desarrollo del tema, desde el primero que vimos el significado, que es criterión o es un escalón, es el bema de Cristo, en donde se va a emitir un juicio, un tribunal. El tiempo del tribunal será entre el arrebatamiento y la segunda venida. El lugar será en los cielos, el juez será nuestro Señor Jesús y los convocados al tribunal será la iglesia, los creyentes, los redimidos. Los redimidos, acordémonos, también hay redimidos en el Antiguo Testamento, redimidos por el Señor Dios, así como los ninivitas fueron redimidos por el Señor los perdonó, también estarán ahí. Y son no judíos, ¿verdad? Son gentiles. Nos extrañaremos de algunos que no estén y nos extrañaremos de algunos que sí estarán. De todos modos, no vamos a ir a enjuiciar allá a nadie. De decir, y aquí esperaba de ver yo al pastor, ¿verdad? Y aquí tal gente, ¿y por qué no estoy aquí? Y vamos a comenzar a cuchichear unos con otros. No, olvídense de eso. No es eso. No vamos a ir a eso. Vamos a ir única y exclusivamente a alabar a Dios, a glorificar a Dios, y nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser va a ser transformado para que ya no caigamos de nuevo en eso, porque eso es pecado, ¿verdad? El emitir juicios sobre otros. Pero como nos encanta, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Y queremos saber si va a estar aquel o no va a estar aquel, si es salvo o no es salvo. Y solamente Dios sabe y solamente Él conoce el corazón de cada quien. Entonces, aquí, ya para la otra semana, vamos a entrar en los últimos seis puntos, ¿verdad? La base del examen del tribunal. El creyente nunca más será sometido a juicio en relación a que debemos dar cuentas a Dios. ¿Qué ocurrirá durante el tribunal de Cristo? Y el tribunal de Cristo debemos responder hay una lista de lo que vamos a responder, y también deberemos responder ¿verdad? Otra lista que la que vamos a responder. Entonces, esto nos va a crear un poco más de conciencia, especialmente en los últimos 2 puntos, sobre nuestras acciones, nuestros actos, nuestros pensamientos en el día a día, ¿verdad? Como creyentes. Así es que, así como este joven va cruzando la calle, ¿verdad? De un lado a otro, pues esa es la idea de pasar de estar dominados por el pecado a pasar a la presencia del Señor en el día a día, a través de dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Bueno, preguntas. Hola, Tamarita.
No, yo no tengo preguntas hasta ahorita. Preguntas, comentarios. Sí, pregunta, sí, dime. ¿Quién iba a preguntar, Tamara? No, hermano, yo decía que hasta ahorita todo va quedando muy, Vaya, muy ok. claro. Sí, es que sí, como que se te había cortado por eso no te entendía, pero está bien. Sí, de hecho, parte Excelente. de la clase le fui casi como que leyendo los labios porque hay mucho viento aquí y se me retrasa un poquito la conexión. Ah, Pero sí, muy, muy claro, siguiendo los pasajes y el ajá. cuadernillo, todo va quedando claro, hermano. Gracias. Ok, muy bien. Saludos. Gracias. Robertito. Excelente, hermano, excelente. Muy claro, todo muy, muy, muy lindo, muy bueno. De veras, yo hoy te he notado callado. No, no, escuchando, es muy interesante. Ajá. Sí, sí, no, y los hermanos también que aportan buenas ideas, todo eso, Ajá. muy bueno. Y lo que estaba es leyendo, sí, conforme lo que van diciendo, voy leyendo y comparando, no, no, excelente. Ajá. Hermano Francisco. Hermano, Perdón, era para mí la pregunta, ¿Alguna hermano. pregunta? ¿Algún comentario? No, no, todo muy claro. Ok. Creo que aquí diste un resumen excelente con estos 5 puntos. El tiempo, el significado, el lugar. Habían algunas dudas que yo tenía que ya se han aclarado con esto. Ok, magnífico. hermano Roland, Sí, sí, hermano Carlos. buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Fíjese de que, Amén. bueno, yo estaba comparando de que lo que usted mencionaba, yo siempre había pensado de que lo que es el rapto de la iglesia, el rapto, cuando hablamos del rapto, eh, pensé o sabía pues de que era solamente para la iglesia. Pero usted acaba de mencionar de que no, que hay en el rapto prácticamente van a haber también personas del Antiguo Testamento. Sí, acuérdense que cuando Cristo resucitó, dice que muchas tumbas fueron abiertas, ¿verdad? Y él se llevó lo del seno de Abraham, que ya estaban ahí esperando la, la, La cautividad. la cautividad, ¿verdad? Que estaban ahí. Eh, la iglesia va a estar formada por todos, ¿verdad? Todos los seres humanos que se rindan a los pies del Señor. Y ahí pueden ser judíos, pueden ser griegos, pueden ser israelitas, pueden ser salvadoreños, pueden ser ticos, pueden ser mexicanos, de los que sean. El Señor vino y murió por todos, ¿verdad? Por todos entregó su cuerpo. O sea, no puede hacer acepción de personas. Y bien dice el texto que Dios no hace excepción de personas. Entonces, la iglesia va a estar conformada por toda una gama de naciones. Y va a ser una sola nación, ¿verdad? El pueblo de Dios que ha sido redimido y todos estaremos con un solo fin, adorar a Dios, alabarle por la eternidad. Pero para hacer eso sin pensar en hacer otra cosa, necesitamos que esta mente y este cuerpo y este corazón sean completamente formados, ¿verdad? Y eso es justamente lo que va a hacer el Señor cuando seamos llevados a la presencia de Él. Así como Job, se recuerdan, Job, Satanás, él no podía hacerle mayor cosa. Dios siempre lo tenía protegido. Y se cree que Job, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y que todavía la ley no existía en Job a Job. Y
ahí vemos que Satanás le dice, ah, no, pero tú lo proteges, ¿verdad? Y así quién no, ¿verdad? Así jamás voy a probarte que realmente él te puede negar. Y vino Dios y le dio permiso que tocara todo lo que era sus posesiones, las cosas que le daban placer. Y le quitó a sus hijos, le quitó la hacienda, le quitó todo. Pero a pesar de eso, Job seguía con un corazón siempre dispuesto, con un corazón que adoraba a Dios, que buscaba a Dios y que Dios era el centro de aquello. Y viene Dios y todavía le dice, ¿verdad? Segunda vez, ¿no te has fijado en Job? ¿Verdad? Que es hombre íntegro, y comienza a decir las cualidades de Job, pero dice, así que no, ¿verdad? Deja que lo toque y vas a ver si no te niega. Y Dios le dio permiso que tocara su cuerpo, pero le dijo, su alma no. Y eso es justamente lo que Él hace con nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor sella nuestra alma y con las arras del Espíritu. Y no hay nada que vaya contra eso. Eso nos dice Romanos 8, que no hay nada contra Dios. Ya estamos en sus manos, somos parte de su redil. Y el Señor sigue cuidando de nosotros, pero nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Por eso que dice Pablo allá, mire cada quien como sobreedifica, porque el fundamento ya fue puesto, ¿verdad? Cristo. Pero cada quien tiene la responsabilidad de ir creciendo espiritualmente, de comportarse a la imagen, a la imagen de Cristo, de buscar las cosas de arriba, de hacer lo que a Dios le agrada. Que la voluntad de Dios que dice que es agradable y es perfecta. Entonces, es la búsqueda de nosotros de agradar a Dios. Y es fácil, hermano Carlos, no es fácil, ni para Roberto, ni para Tamara, ni para Carlos, ni Francisco, para ninguno de nosotros. Pero es una lucha, ¿verdad? Es una lucha. Y Dios nos ayuda para buscar esa santidad. Acordemos, la santidad no es un estado que siempre estamos en santidad, ¿verdad? La santidad es un proceso. Y eso lo describe en segunda de Pedro, cuando dice a ese proceso por el cual Pedro pasó, desde un momento en el cual no creía en Señor y él impetuosamente decía, no, Señor, yo voy a estar ahí contigo, ¿verdad? Y agarró la espada y le voló la oreja a Malco. Pero Cristo le dijo, ay, Pedrito, ¿verdad? Pues de cierto te digo que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, ¿verdad? Entonces, y justamente así pasó. Y es el Pedro que Dios estuvo con él, fue uno de los 3 que pasaron con el Señor, igual que Juan, que Santiago, estuvieron en la misma presencia del Señor, vivieron con él, disfrutaron con él, pero también tuvo sus problemas, ¿verdad? Dios cogió, dice, lo peor del mundo para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Así que sintámonos honrados en ese sentido, que a nosotros todos en Clayques espiritualmente nos ha agarrado y el Señor nos está perfeccionando, pero debemos dejarnos, ¿verdad? Debemos de ser como el barro, que viene el alfarero y lo comienza a moldear hasta que crea una figura que es agradable a sus ojos. Pues es justamente esa la idea que nos deja la Biblia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. A nadie desprecia a Dios. Al contrario, Dios sigue amando a todos por igual. Pero o sea, si nosotros no hemos entregado nuestra vida al Señor,
sigue desechándonos porque somos pecadores. Pero como ya hemos sido perdonados y hay algo puro y santo morando en nosotros, eso para Dios es suficiente, ¿verdad? Pero espera que nosotros sigamos en esa lucha buscando la santidad. Hermano. Sí, Roberto. Sí, no, para que me aclare algo. Bueno, es que sí, yo he escuchado algo. Ajá. Ahora que Carlitos estaba hablando, sí me acordé de eso. Por lo general nosotros casi siempre hablamos de rapto. Pero un hermano, no sé, Sí. o no sé si en las clases, escuché yo que en la palabra de Dios habla de arrebatamiento, que no aparece la palabra rapto. Aparte que la palabra, digamos, raptar, significa, digamos, como llevarse una persona por la fuerza de un lugar a otro y retenerla contra su voluntad. Sí, en el diccionario, digamos, Sí. en castellano, etc. Sí, correcto. Entonces, se puede decir rapto, se puede decir la palabra rapto, raptar. Es como con nosotros mencionamos evangelizar, ¿verdad? Tampoco es una palabra que aparece en la Biblia, evangelizar. O sea, ahí lo usamos frecuentemente, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que en el cristianismo ha salido una jerga que nos la comunicamos, por ejemplo, a los cantantes. Yo no sé en sus países, pero aquí a los salmistas les encanta decir una alabanza de palmas al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia, verdad? Que es una ofrenda de palmas, dice. Ofrendar, o sea, aplausos, ¿verdad? O sea, ya no encuentro eso en la Biblia, pero es un léxico que se ha venido utilizando, que alguien lo dijo, o se oyó bien, ¿verdad? Encajó y se ha adoptado y ha seguido, así como ahora con el modernismo, con la tecnología, hemos venido adoptando palabras que son parte ahora de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Antes no decíamos gigas, ¿qué es eso, verdad? Ya hace 25, 30 años decir gigas nos hubiera sonado algo raro, pero ya todo el mundo sabe que es una giga, ¿verdad? Que es tuitear, ¿verdad? Que es chatear. O sea, todas esas cosas que han venido y son parte ahora de nuestro estilo de vida. Entonces, en el cristianismo se han creado muchas palabras que no son bíblicas, pero que de alguna manera no se identifican con el quehacer, pero no las tildemos como pecado o mala, ¿verdad? Porque al decirlas no estamos ofendiendo a Dios, no estamos en contra de lo que la palabra dice, ¿verdad? Eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Y no, o sea, como el hecho de que algunos dicen que es pecado leer los libros deuterocanónicos, los libros agregados a las Biblias católicas. Pues yo digo que, mira, yo con toda libertad los he leído y me he convencido de que definitivamente no son inspirados, ¿verdad? Y no lo he hecho con la idea de buscarlos de esa manera, sino con la idea de aprender, ¿verdad? De aprender y tener respuestas en un momento determinado cuando algunas personas preguntan sobre los libros deuterocanónicos. Y como digo, no se extrañe, y van a salir otras palabras, ya van a ver que van a salir otras palabras que no son bíblicas y que se agregan al léxico evangélico, ¿verdad? Por así decirlo. Gracias. Bueno, hermano Roberto. Hermano Rolando. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. Justo ahora estaba pensando, no sé si se ha comentado en algún momento y no he puesto atención o lo vamos a abordar en otra clase. Cuando un creyente fallece, nosotros decimos, el hermano ya está en la presencia del Señor, ¿no? Bueno, no sé si en sus países lo dicen, pero en el mío sí. Cuando un creyente muere, decimos, el hermano ya está en la presencia del Señor.
Sí. Entiendo que dice en la palabra que estamos dormidos, es decir, aquellos que están en Cristo están como dormidos. La idea de muerte en la Biblia es exactamente esa, de dormido, ¿verdad? Ajá. ¿A eso Entonces, se refiere eso de estar en la presencia del Señor? Bueno, sí y no, Tamarita. De acuerdo a la Biblia, si alguien muere, ¿qué es lo que se va al cielo? El alma, ¿verdad? El alma nuestra es la que ya está encargada por Dios. Dios vino a rescatar. Dice, yo he venido a salvar las almas. Entonces, cuando alguien muere, este cuerpo que es un cajón, ¿verdad? Es un cajón en el cual es el templo del Espíritu Santo, pero también mi alma mora en él, ¿verdad? Mi esencia como persona que Dios la creó como parte de mí. Entonces, esa es llevada por el Señor a su presencia, porque esa es la promesa que Dios dio. O sea, no llegan a un lugar de espera, porque no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que hay un lugar de espera. Bueno, de todos modos, el limbo fue abolido por Juan Pablo II, ¿verdad? Y dijo que eso era una doctrina falsa. Ya no se cree en el catolicismo en el limbo, porque no existe. Él dijo, eso no existe y lo abolió. Entonces, nosotros, si el Señor no ha venido y morimos antes que Él venga, nuestra alma va a ir a la presencia del Señor. El cuerpo esperará su momento. ¿Cuál momento? El momento en que Cristo venga a las nubes para llevar. El cuerpo será transformado, dice, ¿verdad? Y será recibido. No es que todo el ser íntegro será recibido y seremos otra vez ese ser íntegro tal y como Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Así íntegro, con cuerpo, alma y espíritu, pero completamente santificados. Por eso les digo yo que no podemos tener exactamente una idea cómo este cuerpo va a ser con esa gloria del Señor, ¿verdad? Transformado. Pero la promesa de Dios es que estaremos con Él, ¿sí? Y ahí en el arrebatamiento justamente es cuando todo cuerpo, alma estarán ya íntegros. Pero cuando dicen la presencia del Señor, pues sí, hay que creer, ¿verdad? Que Dios vino a rescatar almas y las almas de ustedes ya están rescatadas. En su momento van a ser entregadas porque mientras estemos en la vida y estemos vivos, estarán aquí con nosotros. Hermano. Sí. Sí, y ahora que está hablando de eso, sí, no sé, me vino algo a la mente, también es parte de como pregunta, no sé, opinión. También sí. el espíritu, porque, bueno, Jesús dijo, de tus manos encomiendo mi espíritu. Inclusive Esteban también, cuando lo estaban agarrando a pedradas, lo estaban matando, él mismo le dijo, ¿verdad? A gritos dijo, Señor, recibe mi espíritu. O sea, el espíritu también vuelve a Dios, ¿verdad? El cuerpo es el que queda, el cuerpo es el que queda durmiendo, o sea. Sí, en el sentido teológico, en el Antiguo Testamento solamente se concebía al hombre como cuerpo y alma, ¿verdad? O como cuerpo y espíritu. Esa es la concepción en el Antiguo Testamento, de acuerdo al hebreo. En el Nuevo Testamento, de acuerdo al griego, se conciben tres partes, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, como lo define Tesalonicenses. Los hebreos, los judíos, creen nada más en dos, y que en el alma está fusionado el espíritu, ¿verdad? Es uno solo, donde hay esa gama de colores, donde nos manifestamos como personas, y que es ahí. Acordémonos que ellos no creen en el Antiguo Testamento, y quiero decir en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento describe el nuevo nacimiento. Ellos no creen en el nuevo nacimiento, ellos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Y siguen creyendo que hay un espacio para ellos como nación. Pero las promesas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo nos hace
nos hace ver de que ese regalo de Dios sin merecerlo es simplemente un deseo de Dios, ¿verdad? Dios así lo quiso, así lo planeó sin merecerlo nosotros. Nos merecíamos todo, como dice Romanos, por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y siendo nosotros pecadores, no, pero Cristo vino a abrir ese espacio para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Y no es otra, o sea, no es otra idea de que entendamos esto. Muchas personas confunden el Espíritu con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu, todos tenemos un Espíritu, el Espíritu humano, ¿verdad? Hay un Espíritu humano. Ese Espíritu humano que nos hace accionar en la vida, nos hace manifestarnos con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Ese Espíritu que le echamos ganas a las cosas, o sea, es algo que está ahí, que hay una conjugación con el alma en nosotros, tal y como lo concibe el hebreo. Pero cuando habla cuerpo, alma y Espíritu Santo, el Espíritu Santo se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Que ese Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos, es puesto en nosotros, no lo tenemos, es puesto en nosotros. Cobra vida espiritual. ¿Por qué? Necesitamos el Espíritu para entender espiritualmente lo que Dios ya escribió para nosotros. Necesitamos el Espíritu para que nos haga entender, y esa es la obra del Espíritu. Ustedes lo encuentran allí en la Biblia, ¿verdad? El Espíritu nos hace entender las cosas espirituales de Dios, porque sin el Espíritu no podemos ver a Dios. No podemos identificarnos con las cosas de Dios. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para que podamos entenderle a Dios, podamos complacer a Dios, podamos hacer su voluntad y para eso nos puso el Señor el Espíritu en nosotros. Pero no es el espíritu humano, ¿verdad? Es completamente otra cosa diferente. Sí, hermano, digamos, el espíritu que tenemos nosotros, ese sale en minúscula en la Biblia. En cambio, el Espíritu Santo se lo pone en mayúscula. Y ahí mismo dice que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Ajá. El espíritu que tenemos es que... Ajá. Inclusive allá David dice, alma mía, ¿verdad? Glorifica o alaba a Dios, dice, oh, alma mía, o sea, él mismo se autorreflexiona, haciéndose una exhortación de que su alma tiene que estar alabando al Señor, pero porque en el hebreo solamente concebían esas dos ideas, del espíritu no se hablaba mayor cosa. Muchas gracias, hermano. Gracias por la pregunta, sí, Roberto. Bueno, estamos bien, hermanos. Estamos ya 15 minutos pasaditas de la hora. Vamos a terminar. Creo que vamos casi llegando a la mitad del curso. Nos faltarán otras 4 sesiones o 3 sesiones más. Así que les digo ánimo, ¿verdad? Ánimo, para que no falten y estén atentos a todo lo que vamos a seguir viendo y definiendo todos los elementos que componen el Tribunal de Cristo. ¿De acuerdo, hermanitos? Amén, amén. Bueno, entonces, para los que no han comido, feliz, buen provecho, ¿verdad? Y los que van a ir directamente a la cama, feliz noche, que descansen. Ya mañana hay que ir a la iglesia y algunos tendrán responsabilidades como Miguel, que tiene que predicar. Y yo tengo que ser, a mí me toca oficiar la Santa Cena mañana, ¿verdad? Así que ahí estaremos un poquito ocupados. Así que
Que el Señor les bendiga, hermanito. Vamos a orar antes de terminar y que el Señor pues guarde nuestra vida. Padre, Señor nuestro, gracias por el enorme privilegio que nos das de poder ir a tu palabra, Dios, y ir y ver cómo tú, Dios, nos está mostrando tu santa voluntad. Gracias por mis hermanos. Que seas tú, Dios, bendiciendo sus vidas, que seas tú, Dios, bendiciendo sus hogares, sus familias y sus proyectos de vida también, Dios. Gracias por cada uno de ellos, sus ministerios, que seas tú, Dios, con ellos, pues ayudándoles y dándoles sabiduría para ministrarlos. Gracias, Dios. En esta noche te damos, pedimos descanso y que podamos, pues, seguir disfrutando del resto del día que nos queda todavía mientras estemos despiertos. Dios, alabado seas y glorificado seas por Cristo, mi Señor. Amén.